buenas noches a todos. Bienvenidos todos a este nuevo mes de trabajo. Eh, Seguimos interrogando nuestra clínica actual, seguimos buscando datos, buscando información en lo que son nuestros grandes referentes del psicoanálisis, ya sea Freud, ya sea Lacan. No descarto que en algún momento tomaré algo de Melanie Klein, tomaré algo de Winnicott, tomaré algo de Ferenczi. Han sido grandes maestros del psicoanálisis. Han dejado escuelas y en su momento han sostenido clínicas muy eficientes. Yo siempre digo que si hay algo que yo bueno, le envidio. Si hay envidia sana o no hay sana, bueno, no lo sé. Le envidio a Winnicott es haber tenido 70 y pico de años cuando trabajó con Peggy. Esa niñita de 3 años que se tiraba al suelo, armaba unos berrinches totales y no solamente a los 70 años tenía ganas de trabajar con niños, sino que además él se tiró al suelo, pataleó, ¿no? Digamos, hizo una homofonía, pataleó, gritó igual que ella, y entonces causó que la niña le dijera, ¿qué te pasa? Y él le dijo, es lo que yo quiero saber de vos. Maravilla. Maravilla la intervención, pero maravilla el entusiasmo, las ganas, con esas ganas, con ese ímpetu de ese Winnicott, creo que debemos saber tomar la clínica actual, en donde yo siempre lo que les propongo es más que nunca en una formación analítica, tenemos que dejar de costado todo tipo de prejuicio. Miren, alguien me propuso hablar en un programa que tiene Cedial, que es un centro de investigaciones de Latinoamérica respecto de los problemas sociales, etcétera, etcétera. Y hoy justamente conversábamos, ¿no? Porque me dice, qué raro que no decís antes era mejor. No, es que no lo sé, le digo si era mejor. Y además no hacemos nada con decir, todo tiempo pasado fue mejor. Ahora, estamos en este tiempo, ni mejor ni peor, es este. Eh, es otra economía psíquica. Creo que es eso lo que hay que entender, que se trata de otra economía psíquica, que en todo caso alguna comparación que hacemos es porque son los referentes que tenemos. Referentes que tenemos de Freud y la metapsicología freudiana, represión mediante. Este, ya vamos a llegar a tomar un último Lacan, pero igual de ese último Lacan, años 75-76, ya estamos casi a 50 años. Bueno, yo les propongo hoy, ya no voy a hacer el chiste de los otros días, de volver al punto de Marras, diría yo, que ese punto de Marras es, digamos, nuestra pregunta, ¿a dónde llegamos con el seminario 1? A esta pregunta respecto de la intervención analítica, ¿se acuerdan? Estábamos viendo narcisismo, fuimos a lo más
básicos habrán quedado asombrados, y, pero Amelia, ¿qué hace yendo al seminario 1? Y yo les dije, miren, hay que buscar, bueno, busquemos de lo más sencillo a lo más complicado de las distintas épocas de Lacan, a ver si algo de eso nos sirve, de las distintas épocas de Freud, a ver si nos sirve, igual que de otros autores, como dije recién. Habíamos llegado a un punto, trabajando los capítulos del narcisismo, ¿se acuerdan? Seminario 1, página 171, creo. Si no, ya lo van a tener en el escrito que también voy a mandar. Lacan lo que dice ahí es que la posibilidad de intervención del analista, ¿se acuerdan? Está entre el yo y el no yo. Y entonces, y mucho más que eso no sigue, va para adelante y nos dejó ahí colgados con la pregunta, ¿y cuál es el lugar entre el yo y el no yo? Entonces, bueno, ténganme paciencia porque yo, digamos, siempre vuelvo a Freud. Lacan me enseñó eso, a ir a leer a Freud. ¿Y qué es lo que dice Freud en el yo y el ello? Y voy a extractar lo que a mí me interesó, de una frase mucho más larga, pero bueno, yo voy a extractar del capítulo 2 lo que a mí me interesó y me comenzó a orientar respecto de qué está entre el yo y el no yo. De acuerdo a lo que habíamos visto de pulsiones y destinos de pulsión de la letra chica, podríamos pensar que entre el yo y el no yo, bueno, digamos, mm, eh, podría estar, digamos, esas instancias que dice él, del yo primero de realidad, del yo purificado de placer. No me terminó de convencer ir por ese lado. Este, mm, Me pareció más complicado. Y sí encontré en un capítulo que en todo caso Lacan utiliza, pero critica negativamente, porque critica mucho un dibujo en forma de huevo, dice él, que hace Freud. Este, Me parece que esa es la intención de criticarlo al estilo de Lacan, como ironía, para que vayan a buscar ese artículo. Lacan era neurólogo y no, neuropsiquiatra a su origen y sabía mucho de neurofisiología, con lo cual, bueno, podría haber pensado que no era un huevo, sino algún esquema de neurofisiología. Y Freud va a decir en ese capítulo, es fácil inteligir que el yo es la parte del ello alterada por la influencia directa del mundo exterior, con mediación de percepción-conciencia, del sistema percepción-conciencia. Agrega, por así decir, es una continuación de la diferenciación de superficies. Tomo otra parte de la frase. Así, con relación al ello, se parece al jinete que debe enfrentar la fuerza superior del caballo, con la diferencia de que el jinete lo intenta con sus propias fuerzas, mientras que el yo lo hace con fuerzas prestadas. Este símil se extiende un poco más, dice él.
Así como al jinete, él quiere permanecer sobre el caballo. A menudo no le queda otro remedio que conducirlo a donde éste quiere ir. Ya, todo aquel que ha alquilado un caballo, etcétera, etcétera, ya sabe lo que hacen los caballos, ¿no? Como que cumplen una ruta. También el yo suele transponer en acción la voluntad del ello como si fuera la suya propia. Otra parte de la frase. El cuerpo propio y sobre todo su superficie, pienso entre mi casquete auditivo, algo que menciona 2 páginas antes de esta cita, es decir, el cuerpo propio y sobre todo su superficie. Es un sitio de que pueden partir simultáneamente percepciones internas y externas. Es visto como un objeto otro, pero proporciona al tacto 2 clases de sensaciones, una de las cuales puede equivaler a una percepción interna. El yo es otra parte de la frase. Y ahora la voy a comentar y voy a hacer como si hablara con Freud y preguntarle qué dijiste, qué quisiste decir, en fin. El yo es sobre todo una esencia cuerpo, es radical en eso. No es solo una esencia superficie, sino él mismo, la proyección de una superficie. Capítulo 2 del yo y el ello, ya después verán la página, pero está muy cerquita de el dibujo que aparece en ese capítulo. Dejo aparte que va a mencionar el sentimiento inconsciente de culpabilidad, lo vamos a retomar en su momento, es muy importante, pero no vamos a tomar una frase tan grande, nos quedamos con esa frase. Y sobre eso, formulado por Freud, yo comienzo a preguntar, ajá, tomemos entonces, es una parte del ello alterada por la relación con el mundo exterior. Y entonces vale considerar desde esta concepción que el mundo exterior tiene importancia en la configuración del yo. Algo que ya lo habíamos visto para 1915, acá es radical. Bien, o sea, no ha sido Lacan el que inventó esta cuestión en psicoanálisis. 2, por mediación del sistema percepción-conciencia, dice él, o sea, digo, queda resaltada la importancia de la percepción en la captación del mundo externo y la configuración del yo. ¿Por qué voy señalando estas cosas? Uno, la importancia del mundo externo. El mundo externo influyendo, y sabemos que ese mundo externo es el mundo del lenguaje, el hábitat del humano, ¿no? Influyendo en la configuración psíquica, algo ya visto por Freud. También esta cuestión del lugar de la percepción. Y hoy la percepción es un tema sumamente importante, digamos, por la percepción podemos estar trabajando a través de un Zoom, pero también la percepción nos puede llevar a
a lo que siempre comento, la difusión de cualquier producto con el llame ya. ¿Mm? También dice que se trata de la diferenciación de superficies. Vale la pregunta. ¿Anatómicas o de discurso? ¿Por qué se la hago? Porque le desconfío ahí a Freud. Un Freud que ya, que de entrada estuvo decidido en Dora y antes que Dora, ¿verdad? Con Elizabeth, a trabajar con el discurso. ¿Por qué necesita decir hay que dejar cualquier cuestión de anatomía de costado, cualquier cuestión psicofisiológica de costado? Eh, Me llamó la atención y lo digo. La idea de tener que entender al ello eh, y este tema de las fuerzas prestadas, ¿no? Y de enfrentar al ello con fuerzas prestadas. Aludirá a que yo enfrentaría al ello con las mismas fuerzas que toma del ello, o desde el ideal del yo, pero a ver, si el mismo Freud nos enseña que el yo toma prestadas las fuerzas del ello, pero después nos dice que el yo tiene que enfrentar al ello, digo, uy, caramba, qué enredo, enredo. Con las mismas fuerzas hay que, con las mismas fuerzas que se tomaron prestadas, con esas fuerzas después hay que enfrentar al prestador, digamos, al que dio crédito. Eh, Ahora, sí pienso que las fuerzas vendrían del ideal del yo, ahí, bueno, me parece que ese ideal del yo, no el yo ideal, el yo placer, no, el ideal del yo, es la marca en Freud de lo sociocultural, de lo que el yo debe ser, de lo que el yo debe hacer, etcétera, etcétera. Si no tiene de dónde tomar fuerzas prestadas, el yo se encuentra debilitado frente al ello, queda expuesto a la pulsión de muerte. Ya en 1923 había hablado de pulsión de muerte. Según el ejemplo de el jinete arriba del caballo, de sostenerse arriba del caballo, a veces, a veces el jinete debe dejar que el caballo lo lleve. Eh, Bien Freud lo dice y sabemos que la cuestión es así. Entonces, existen momentos en donde el yo debe dejar que reine la pulsión. Y si de ello se trata, ¿será siempre pulsión de muerte? ¿O de qué está hablando? Pareciera que Freud ya da por sentado al yo y su lugar como cuerpo propio. Lo da así como hecho. Entonces, ya desde la teoría de 1923 podemos interrogar respecto al yo como cuerpo. Quizás utilizarla para entender algo de la clínica actual, porque justamente lo que estábamos cuestionándonos era esta cuestión eh, de un yo
tragado por así, por el narcisismo, por así decir, infatuado, ¿no? Pero infatuado con una rigidez que no puede salir del personaje. Entonces digo, bueno, vale la pena entrar a tomar todo lo que se pueda decir de un yo cuerpo, porque entiendo que esa inflexibilidad del yo, ese congelamiento de la infatuación, este, bien puede estar explicado por, ¿no?, un aglutinamiento como cuerpo y como cuerpo concretizado, por así decir, no como no como una superficie intrapsíquica, etcétera, etcétera, sino como un cuerpo concretizado. También Freud habla de un objeto otro. Digo, ¿qué tipo de objeto otro del yo? Es tal en el sentido de ese pero, porque él dice pero, en donde supone que el yo proporciona desde el tacto dos clases de sensaciones. Yo me permito la licencia de decirle al Freud, mira, me mareaste. Prefiero volver al proyecto, seguirte con lo que me enseñaste en el proyecto, y se trataba de lo visto y lo oído, como las dos grandes percepciones que dejan marca en lo inconsciente, que tienen que ver con el famoso Das Ding freudiano. Entonces, eh, eh, digo, bueno, también tengo otra pregunta respecto de eso, y es ¿cómo poder discriminar para las sensaciones, las percepciones, qué es interno, qué es externo? A ver, Freud era conocido con Wundt, y Wundt fue famoso por el concepto de senso-percepción y por hablar de senso-percepción como una realidad psíquica imposible de ser medida, etcétera, etcétera. Lo mismo, por el mismo lado, fue Fechner, que la quiso medir y dijo imposible. Hasta ¿se acuerdan Fechner? Que había hecho una fórmula, digamos, matemática, de cómo calcular las sensaciones, etcétera, etcétera. Bueno, Fechner también, ya, del grupo de los que conversaban con Freud y Freud con él. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó ahí a Freud respecto de lo interno, lo externo? En todo caso, sí me quedo con esta cuestión de la influencia del mundo que preexiste en un sujeto respecto de la configuración psíquica. Quizás puede ser, no lo sé, es mi interpretación. Freud se embarulló un poquito, por eso dice, esto no hay que pensarlo desde el lado de la psicofisiología, pero anduvo, me parece que enredado con la psicofisiología de Fechner o de Wundt, la que Wundt y Fechner dejaron de costado, pero bueno, ¿no? A ver qué era externo, qué era interno, y sabemos que además eso ha sido un interrogante freudiano muy grande, ¿m? La cuestión de lo interno y lo externo a la realidad psíquica. Sí tenemos una afirmación
de Freud. El yo es cuerpo, en tanto esencia y en tanto proyección de su superficie. O sea, en la configuración del yo es esencial el cuerpo. Es como la proyección psíquica de la superficie del cuerpo. Interesante para reflexionar respecto de lo que yo llamaría hoy la clínica del cuerpo. Y preguntar, ¿cuál es la incidencia del cuerpo en la configuración psíquica? ¿El cuerpo de Narciso ocupará un lugar de sustitución del ideal del yo freudiano? ¿Será una nueva modalidad del ideal del yo? Los incomodo un poquito más. Con Lacan en el estadio del espejo. ¿Ah? Un Lacan simple, de su primer momento, un Lacan que ahí anda, si bien el estadio del espejo es anterior, bueno, digamos, lo he tomado también porque hay una referencia en el seminario 1 que estuvimos viendo, este, y se las recuerdo en el texto que les voy a enviar. Lo que dice Lacan en el estadio del espejo es la matriz simbólica en la que el yo-ye, después lo vamos en todo caso a explicar, en la que el yo-ye se precipita en una forma primordial, Urbil del yo según el seminario 1, antes de objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro. Y antes de que el lenguaje le restituya en lo universal su función de sujeto. Esta forma, por lo demás, debería más bien designarse como yo ideal. Esta forma sitúa la instancia del yo. Ahí es el yo moi, ¿no? Aún desde antes de su determinación social, en una línea de ficción, irreductible para siempre por el individuo solo, o más bien que solo asintóticamente tocará el devenir del sujeto. Es que la forma total del cuerpo no le es dada sino en una exterioridad, en donde esa forma, la exterioridad, ¿no? Es más constituyente que constituida y prefigura su destinación enajenada. Luego, refiriéndose a la interpretación de los sueños, dice, la idea que así se nos ofrece es la de una totalidad psíquica. Se trata exactamente del campo de la realidad psíquica, dice Lacan, es decir, de todo lo que sucede entre percepción y conciencia motriz del yo. La localidad psíquica corresponde entonces a un lugar situado en el interior de este aparato. Son estos lugares puntos ideales. ¿No? ¿Se acuerdan el aparato freudiano que fue el microscopio? El aparato lacaniano, los espejos de Guaso. De lo que se trata es de
el armado del complejo virtual de la proyección de imagen a imagen. En ese juego de imagen a imagen es que se arma un campo virtual y, a ver, no se puede situar en ningún punto del interior del cono del microscopio, ni tampoco un lugar exacto en el esquema de Guasó. Sí, lo importante, tanto en el microscopio como en el esquema de Guasó, es que los elementos del aparato estén bien calibrados, como quien diría, que el ojo esté en el lugar que deba estar, etcétera, etcétera. Pero esa localidad psíquica, ese punto en donde se forma la imagen virtual, es un punto ideal. Eh, Me interesó. Son cosas que busco y las tengo. Yo les diría, estamos armando, perdonen la comparación que voy a hacer, pero cuando yo pienso y armo estas reuniones, bajo libros arriba de mi escritorio, quedan apilados, después no los encuentro. Y es como cuando uno va a cocinar y dice, bueno, a ver, bajo esto, bajo, ¿no? Los ingredientes. Bueno, voy buscando ingredientes. Yo diría, vamos teniendo ingredientes para pensar lo que vayamos pensando, pero hay que buscar información y tener ingredientes. Podemos distinguir que en la enseñanza Lacan, primer tiempo, el yo moi, el yo especular, se presenta como una noción central para definir la relación del sujeto, del inconsciente, con su cuerpo. El sujeto constituye su cuerpo a partir de una eh, identificación imaginaria con el semejante y a partir del modelo de la matriz simbólica. O sea, yo digo, bien, Lacan está pensando la identificación a semejante, pero en el marco y en el marco de una matriz simbólica que es la cultura, el gran otro. Y lo que va a decir entonces, entiendo yo, es que ese gran otro es el constituyente y el yo el constituido, bajo la primacía en esta época de Lacan de lo simbólico. Entonces, considero y pregunto, desde esta frase hay que distinguir al ye, que alude al sujeto del significante y al sujeto de la enunciación, del yo en tanto instancia psíquica, ¿no? Del yo como ego, el yo función, el yo sustancia, ¿no? El ye puede ocupar un lugar, digamos, formal, sobre todo, bueno, ya saben ustedes que en el idioma francés el ye es siempre el ye o algún pronombre, es el sujeto de la frase, no hay sujeto tácito. Y Lacan propone al ye como el sujeto del significante, vamos a decir, y el sujeto de la enunciación, de esa enunciación inconsciente, y al yo como el yo del enunciado. Discriminados esos dos niveles,
también tengo en cuenta, Lacan supone una matriz simbólica preexistente al sujeto y obviamente al yo. Ella, esa matriz simbólica, es lo que constituye el gran otro. ¿Cómo se constituye esa matriz simbólica? ¿Varía en cada época? Creo que es importante averiguarlo. Pues si es constituyente, es más que importante averiguarlo. ¿Cómo se constituye? ¿Con qué material? Si varía con la época. Esa matriz simbólica es muy importante, pues constituye la forma primordial del yo, que funciona como yo ideal. O sea, Lacan está considerando el urbil a una forma primordial que va a funcionar como yo ideal. Y me pregunto, ¿tendrá relación con el despliegue del narcisismo actual? Que podemos entender como una forma del yo placer, y por eso antes de objetivarse y antes de que el lenguaje le otorgue su estatuto de sujeto, esos antes siempre me resultaron problemáticos. Eh, Porque entiendo que, bueno, el estadio del espejo, un escrito que Lacan en el 49 lo retoca, pero un escrito del 36, es un texto tan discutido de si es un artículo que se puede considerar psicoanalítico, si no, etcétera, etcétera. Porque es como, ¿no? Eh, pensar que hay una matriz simbólica que constituye una forma primordial, pero que esa matriz simbólica funcione antes de objetivarse, antes de que el lenguaje le otorgue un lugar al sujeto. Yo, en mi entender, allí, digamos, no sería posible la precipitación de esa forma primordial si, eh, si el lenguaje no está accionando sobre el sujeto. Yo entiendo esa matriz simbólica como lenguaje. Me parece que no hay otra. Eh, lo abro a la discusión, al debate, en fin. La forma primordial que otorga una matriz simbólica sitúa la instancia del yo como ficción, pues la forma del yo cuerpo le es dada desde el exterior. Vuelvo a preguntar sobre la influencia del discurso en la conformación de esa matriz simbólica preexistente y su influencia. ¿Alguna evidencia clínica se podrá tomar respecto, por ejemplo, de la anorexia? Comenzó a marcar esta cuestión, ¿no? De la delgadez. Digo, quizás es necesario una vida, ¿no? Desde mi adolescencia a mi senectud, podría decir, una vida, para que algo forme parte de una matriz simbólica. No sé si una vida, media vida, porque hace
más de 30 años que estamos hablando de la anorexia, ¿eh? Y preocupados por la anorexia, porque ¿qué es lo que le sucede a la anorexia? Eh, Pareciera ser que su matriz simbólica nada tiene que ver con el espejo. Si hay algo que muestra la anorexia para tomar un síntoma contemporáneo, es la realidad psíquica en donde se va a tomar el pellejo y va a decir, estoy gorda, ¿no? Necesito adelgazar más. ¿No? Bien. Entonces, bueno, me interesa el tema de la matriz simbólica, y de su incidencia en la conformación del yo-cuerpo. Otra de las cosas que me interesa de esta frase de Lacan es lo que sucede entre la percepción y la conciencia. Constituye ese espacio entre el yo y el no yo. Tengo como pregunta. Lo que nos preocupa en esta época en donde el gran otro de la economía psíquica de mitad del siglo pasado está eclipsado. Parece que respecto del cuerpo no hay identificación, sino que hay propiedad. Para poder pensar en esto, hay que diferenciar que la relación al cuerpo que establece el yo en tanto moi se hace a partir de una identificación, mientras que la relación al cuerpo que se establece en tanto ego se hace en base a una relación de pertenencia, a una relación de pertenencia en sentido de propiedad. Les dejo unas palabras de Lacan en el seminario 23, nada más que para incomodarlos y molestarlos más. Dice allí, español, ya años 76. Las pulsiones dependen de la vida del lenguaje, de la relación con el cuerpo. Relacionarse con el cuerpo propio como algo ajeno es ciertamente una posibilidad que expresa el uso del verbo tener. Uno tiene su cuerpo, no lo es en grado alguno. Enigmático en Lacan, evidentemente ha dado un giro grande a lo largo de su enseñanza, pero como habíamos visto creo que en la primera reunión, a ver, de estas cosas ya estaba preocupado en psicoanálisis y criminología, etcétera, etcétera. O sea, no son preocupaciones nuevas, las preocupaciones del cuerpo, las preocupaciones de la época, las preocupaciones de la incidencia social sobre el sujeto. Este, Él está preocupado porque todos los representantes sociales importantes están con la cabeza en el poder económico, ¿no? En el comercialismo, y dicen, ¿no? Si siguen pensando en el comercialismo, si siguen pensando en cómo ganar dinero, en cómo acumularlo, bueno,
Acá el que pierde es el sujeto. Eh, Bien, hasta hoy es por donde pude andar buscando ingredientes para tener arriba de la mesa, pensando en Freud y ese yo-cuerpo freudiano. Eh, Abrimos micrófonos, conversamos entre todos. Sobre esa pregunta tan provocadora que hiciste acerca de cómo se construye esa matriz simbólica. Ajá. Yo pienso lo siguiente y pues no sé ni siquiera cómo revisarlo, ¿sí? Em, hay una situación que todos hemos comentado que tiene que ver con la pérdida del valor de la palabra. Digamos que en épocas anteriores donde no existían esos medios masivos de comunicación, la palabra tenía un valor elevadísimo y la palabra tenía estatus de verdad. Ujú. Era muy, muy valorada y pues un mentiroso pues siempre le iba muy mal. Pero en la medida que existen grandes medios de comunicación, no es, ya no es la palabra el medio preferente de comunicación masiva, poblacional, sino son otro tipo de cosas. Por ejemplo, en este momento son las imágenes. Las Ujú. imágenes bombardean así, chan, 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 pero por todas partes. Sí. Y en las imágenes, y además las imágenes que tenemos ahora pues son móviles. O sea, hay movimiento en esas imágenes y en esos movimientos hay gestos. Y se transmiten gestos que transmiten valores que nadie ha debatido, nadie ha discutido, pero cuando se comunican se convierten en verdad. Todos sabemos que una imagen puede ser editada y puede ser trastocada y puede ser una broma y un chiste, ¿sí? Pero el estatus es tan alto que cuando tú ves algo, tiene estatus de verdad. Y eso, yo creo que eso sí se ha metido mucho en el inconsciente nuestro y se transmiten no solamente palabras, sino gestos. Y los gestos siempre comunican valores. Por ejemplo, cuando tú tienes un gesto de desprecio hacia alguien gordito, ¿sí? Es un gesto, no es ni siquiera una palabra, es un gesto, ¿sí? Pero se transmite y se transmite, Mirada, exacto, una mirada, y se ¿verdad? transmite de manera abrumadora. Entonces, yo entiendo que los grandes maestros hayan puesto a la palabra en primer lugar en el tema de la construcción de la matriz simbólica, pero yo pienso que está hecha de manera mucho más compleja y que en este momento, como hay algo tan avasallador, pues sustituye el valor de la palabra por otro tipo de mensajes y de comunicaciones. Eso es como lo primero que se me ocurrió cuando tú lo comentabas y tienes toda la razón. La anorexia era un tema que le pasaba a una monja por allá de vez en cuando, en el siglo XIII, ¿sí? Ah, sí. Y estaba ligada a los temas místicos. Hoy en día esto es masivo. Y uno ve a las mamás y las mamás ya tenían como la idea de la restricción del peso como estándar y valor ideal de mujer ejecutiva capaz, ¿sí? Pero hay otro valor de mujer voluptuosa, mujer buenona, mujer boba. Que eso uno lo ve en las películas gringas de los años 30, el estándar de la protagonista era eso, o sea, eh, era mujer gordita, mujer voluptuosa, mujer boba. Entonces, ahora hay como una cosa que es muy masiva, pero que se transmite de esas otras formas.
y que no tiene competencia porque ya la palabra no tiene como la primacía que tenía antes, sino es la imagen. Eso es como lo primero que se me ocurre para pensar, y eso sí explicaría muchos de los síntomas de los que hemos discutido. Mm. Yo pienso que es la imagen predomina, Mm, sí, absolutamente. Por eso yo hablo de que, bueno, las cosas han cambiado y una nueva economía psíquica. No sé si puede aplicar el concepto de Freud de identidad de pensamiento, o el de identidad de percepción, ¿no? Ahora, por eso hablo del sujeto perceptum, eh, a predominio perceptum. Obvio que la palabra está, y hay una palabra que tiene un peso delicado, que es la palabra imperativa, llame ya, mm, mm, ¿no? O hay frases aseverativas que suenan a imperativo, ¿no? Hay mm, frases aseverativas, la de la gaseosa, ¿no? Es la felicidad. mm, O, a ver, la palabra rotado de valor en esto, no existe más el concepto de persona de palabra. Persona de palabra era una persona fiable. No existe ese concepto, no opera. Pero la palabra opera de una manera ficticia e interesante. Porque a veces uno escucha a personas cultas decir, uy, ese envase de tal gaseosa, te regala un cuarto de litro. Regala, digo yo, la, pues yo no me creo que me regale nada, voy y la pago. Este, la hará más grande para enviciarme más, o para lograr más compradores o lo que sea, pero de regalo no viene nada, porque la pagas. ¿No? De 3/4 al litro y medio, ahora 2,4 litros. Bien, bueno. mm, Ahora, la matriz simbólica entiendo que tiene un predominio perceptivo, pero entonces, ¿por qué pensarlo como una rejilla simbólica? mm, Sí, esto tiene que ver, y encima podría decir, a ver, esta cuestión de la imagen ha sido muy empujado hacia la pedagogía. Digo, claro, cuando yo era adolescente había que estudiar inglés con el método audiovisual. Y todo lo audiovisual me muestra que evidente que hay algo que preexiste, que ya la madre, a ver, yo he escuchado decir, el obstetra me ha dado una terrible dieta porque dice que si no, mi hija, que bueno, una hija mujer, que cómo va, usted quiere que su hija mujer tenga adipocitos. Entonces nos embarazamos pasando hambre. Eh, Esto de que si el yo es esencia del cuerpo, pero al mismo tiempo el yo es una proyección de superficie del cuerpo, ¿no?
ese yo está formado, es un cuerpo. ¿Cómo lo linkeo? ¿Cómo voy armando esto de la matriz simbólica? Entiendo como matriz como algo de formación, como algo que cuando uno hace algo con un molde, eso es la matriz que forma. Y Lacan habla de una matriz simbólica, ¿no? Entiendo que lo simbólico es constituyente del yo, de ese cuerpo, de ese yo cuerpo, digamos, a través de esa palabra que es una matriz que está armada desde un otro social. Y ese otro social es lo materno o ese yo de los primeros cuidados, como se habló en algún momento, de ese yo de los primeros cuidados que introduce la palabra en ese niño, que libidiniza el cuerpo también con la palabra y es constituyente de ese cuerpo a través de esa matriz simbólica, ¿no? Y que utiliza muchas veces esto de la libidinización del cuerpo, por supuesto, como hablaba Lacan, en el espejo, ¿no? Este sos vos, este es tu cuerpo, esta soy yo, y empieza a separar al niño de un otro, de un gran otro, que es esa la matriz simbólica constituyente del cuerpo. ¿Qué pasa cuando esa matriz simbólica falla? Lo entiendo yo. Entiendo que ese otro que trae y arma esa matriz falla. Y ahí empiezo a linkear con, por ejemplo, la anorexia. Empiezo a linkear qué pasó con ese niño o esa niña que hoy sufre anorexia, qué pasa con ese cuerpo, cómo fue armado ese cuerpo, cómo está constituido ese yo cuerpo. ¿Por qué cuando se ve en el espejo se sigue viendo gordo a pesar de haber pasado una vida, digamos, de haberse constituido? Y también pienso qué pasa en esta época con esos otros que armaron esa red simbólica tan débil. Porque ahora nos encontramos con sujetos en la clínica que tienen lo simbólico flojito, que no tienen tanto recurso simbólico y que tienen grandes dificultades con la cosa imaginaria, más que con la palabra. Porque la palabra es inexistente, quedó solamente como abrochado lo imaginario. Y que la vida no está muy atravesada por las palabras, sino que están atravesadas más por la imagen. Es decir, cuando uno lo ve en la clínica de los largo adolescentes, porque no digo de un chico solamente de 14, de los largo adolescentes hasta los 30, que vienen a la clínica y te dicen, no, pero no me puso like, entonces no quiere salir conmigo, no, porque no le gusto, porque no me puso like. Y de todo lo que subí, me puso like en la segunda y en la cuarta foto, no me puso en toda la foto que subí. Entonces, ¿por qué no me...? Entonces vos decís, pero si no te dijo nada. Yo, 60 años pensando, pero si no te dijo nada. Hay algo ahí que lo imaginario tiene, dio 10 pasos adelante y el lenguaje está por allá atrás, pero ¿por qué esa persona, ese largo adolescente, no está intervenido por la matriz simbólica tanto? Ay, yo estoy como muy enredada con el tema. Bueno, ve, ahora me enredaste a mí, porque yo la tenía re clara. Por eso es un seminario para verla. Yo pongo la cita y hay que después zarandear. Claro que hay que zarandear, claro. Yo lo que digo es, aparentemente
ese gran otro, Sí, esto no sé con qué colega lo he discutido, que se dice no existe, ¿no? Estamos sí, en la época de la inexistencia del otro. Yo a veces digo, ay, pero a mí me da la sensación como que un gran otro fuertísimo, claro, porque ha hecho un armazón que tenemos, digamos, los menos 50 o los 40 para abajo, obedeciéndole, digamos, alojado en esa matriz. Entonces, es fuerte, es débil. De lo que estoy segura es que no es la misma matriz que la de la claro. época de mi abuelo. Sí, obvio, sí, sí, En la época de mi abuelo sí, no se firmaba un boleto de compra-venta. claro. Se Y daba una la mano, escritura era una escritura, era la palabra. Eso era lo que claro, va. Y claro. punto. Este, bien. Entonces, obviamente, es otra matriz simbólica. Sí. Ya lo hemos dicho, se trata de una matriz simbólica en donde lo que, digamos, tenía lugar en el gran otro del año 53 de Lacan, que era la inscripción del nombre del padre, no, No, se tratará de otra cosa, de otro sí, gran otro, o no sé cómo llamar, sí, le sí, cambiamos el nombre para no hacer lío. Bueno, ahora se habla del gran otro eclipsado, que tiene eclipse, qué sé yo, bueno, no sé qué nombre ponerle. Ahora, quizás lo que estoy pensando es que así como el yo pareciera ser una cáscara mm, y la tocas y se cae, mm. eh, quizás ese gran otro puede ser muy También, duro, muy, ¿no? Y por ahí se puede tocar y caer, no sé. Digo, pienso en voz alta, pienso un poco algunas experiencias clínicas. No obstante, las experiencias clínicas no sé si me sirven para pensar en general, porque la experiencia clínica, ¿con quién la tengo? Con un sujeto que por algo me ha llamado, con un sí, sujeto que claro, ha tocado algo que claro, algo me ha llamado. Ya no es el sujeto que le responde a YouTube o a la total, televisión diciendo llame ya, sino que es un sujeto que se interroga algo. que se interroga. No, y que te pone a vos en un lugar de un otro con mayúscula, con un sujeto supuesto saber. Exacto. Digamos, ya hay algo que a ella se le arma un otro en mayúscula. Que hay algo que puede, que se analiza. Entonces, es verdad lo que decís vos, que la clínica cuánta cuenta da de esto. Exacto. Bueno, y también van a internet a consultar y van con un diagnóstico y le dicen al médico, no, porque yo sé que lo que tengo es tal cosa, ¿para qué vas al médico si ya sabes lo que tenés? Hay algo de eso también, porque vuelven de nuevo. ¿Sí? No me acuerdo cómo era, ayer escuché algo así como el doctor Google, el magíster Yahoo, ay no, me dio tanta gracia, me divertí muchísimo con todo eso. Sí, ahora, creo que vale la pregunta de la matriz simbólica, la configuración del yo, para pensarlo desde nuestra clínica y, ah, y por algo les largué esto último de Lacan de el cuerpo es una propiedad.
una propiedad que se compre, una propiedad que la armo, una propiedad que le voy a comprar los muebles. ¿Y por qué digo que esos temas están hace mucho debatiéndose? Porque no sé, hace cuántos años que comencé a ir a la San Buenaventura de Cali, a dar seminarios y demás, y ahí estaba mi colega Julio Hoyos, a quien estimo muchísimo, haciendo una investigación clínica, o sea, con casuística, con metodología, bueno, con toda la prolijidad de Julio, el que lo conoce ya sabe cómo era Julio, cómo es Julio. Sobre las lolitas. Y entonces digo, ¿por qué le decís lolita? Me parece un poco... Dice, bueno, dice, es la manera disimulada de decir que estoy investigando sobre las niñas que piden a los 15 años que les regalen las lolas. Esto hará 25 años. Entonces, no sé qué habrá hecho la Marilyn Monroe, o no lo sé, ¿no? La cinturita tan chiquitita, bueno, no sé qué habrán hecho. Pero las modelos actuales, no, las jóvenes actuales, se quitan y se agregan. Entonces, el gimnasio es lo más sano que pueden tener, porque van a la cirugía. O sea, exponen su cuerpo a la cirugía. Esta es otra cuestión. La inscripción en el cuerpo. Te amo, fulanita, en el brazo. ¿Cuál es la matriz simbólica que está armada para que muchas generaciones estamos acostumbrados a llevar la marquita, Pierre Cardin o lo que sea, ¿no? En la camisa, pero todos los jóvenes, y un poquito más que los jóvenes, están, digamos, con la inscripción en el cuerpo, ya no solamente de figuras, sino del nombre de fulanita, ¿no? Te amo, fulano. Y ahí sí tomo lo que decía Nancy. La palabra parece que bueno, hay que escribirla, ya ni siquiera tatuarla, sino con la navaja. A ver si de pronto tiene alguito de peso y de valor. A ver si... Me cerró muchísimo como lo dijo Nancy, ¿no? A ver si, ¿no? Cobra un poquito de valor. Creo que es clave todo eso, ¿no? Es decir, frente a la debilidad de la palabra, ¿no? A este otro que no sabemos si es un otro debilitado o es un otro omnipresente, ¿no? Donde, digamos, la suposición tampoco ya es algo, qué sé yo, teniendo Google en el teléfono, digamos, siempre hay respuesta para todo. Esto decían de ir al médico Es y omnipresente. anticiparse con el diagnóstico, ¿no? Entonces, digamos, ya no se supone que el médico sabe, sino que, bueno, hay un saber más universal que está en Google, ¿no? Pero bueno, insisto con que lo que dijo Nancy me quedó más claro todavía. Olga, Sí, perdón, Amelia. Bueno, yo creo que estamos en los tiempos de la posverdad, ¿no? Posverdad no tengo nada que perdonar, Olga, ¿eh?
Creo que la posverdad, digo porque me parece que la palabra para cobrar valor primero tendría que volver a ser pacificadora y ha perdido ese valor de pacificación. O sea, me parece que Acto. ha perdido esa cuestión de pacificación que ha quedado en una palabra absolutamente vacía, cualquiera puede decir cualquier cosa. Ahora, pregunto, Amelia, matriz simbólica, ¿se puede pensar que la matriz simbólica es la cultura y algo más? Digo, o solamente, porque vos lo ponías, si yo te entendí bien, con el lenguaje, ¿no? Y pensaba, ¿no? En esta posverdad, en donde, bueno, sobran ejemplos de la clínica, de lo social, etcétera. Si de alguna manera, eh, pensando en tu seminario del 2021, que vos sabés que yo siempre vuelvo con el sujeto informulado, ¿no? Pensaba, si pensamos en el sujeto informulado, una distinción digamos, pensando el sujeto informulado al sujeto formulado como estructurado, el inconsciente estructurado como un lenguaje, la matriz simbólica sería una matriz que estaría para un sujeto informulado Previo. previo. Y ahí sería la cultura y el lenguaje, o para vos en el lenguaje incluimos la cultura. No sé si soy clara con la pregunta. Sí, 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 sos clara. El campo del lenguaje eh, es el que posibilita que exista una cultura. Es producto del lenguaje, la cultura. Ah, Claro, digamos, creo que es el posibilitante claro, en cada lengua, ¿no? claro, 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 claro. Pero entiendo que sí, que digamos como que si lo pienso en conjuntos, entiendo que el conjunto cultura es interno al lenguaje. Ah, Y sujeto, cultura y sociedad lo entiendo como en una fórmula borromeica, digamos, como tres círculos que tienen algún punto de intersección entre los tres. decís cultura, sociedad y el tercero, Sujeto, cultura y sociedad. O cultura, sociedad, sujeto. Este, pero sí, entiendo que el lenguaje es el gran conjunto, eh, pensado desde el psicoanálisis, pensado en cómo el psicoanálisis formula el hábitat humano que no pertenece al orden de la naturaleza. A mí me gusta mucho, bueno, Lévi-Strauss, Lacan cuando toma de Lévi-Strauss esta cuestión de noche y día son significantes. ¿Vale? Este, Más allá de que existe, no soy ingenua, existe un ritmo circadiano que, bueno, estimula las endorfinas de determinada manera y si hay luz, uno está más despabilado, si hay, ¿no? Si hay sol, que si vive en Canadá con invierno, sí, 4 horas de luz, nada más, de luz solar. gracias. Entiendo eso, sí, que el lenguaje es un campo. No sé si a veces lo pienso como el mismo campo y otras veces que no. No, me parece que el lenguaje es un concepto un poquito mayor. Sí, sí, sí.
es una discriminación teórica muy aguda, muy finita, porque hay tanto préstamo. El psicoanálisis desde Freud ha tomado prestado tanto de la antropología, de la filosofía, de la sociología, que, ¿no? que bueno, que por eso es que quedo ahí como en la cosa de decir, bien, no los puedo pensar como campos separados, por supuesto. Y a veces, en una época los asimilaba, ¿eh? La cultura, el lugar del gran otro. Eh, este, digamos, lo que tú pensaba que hoy lo estoy volviendo a pensar. En una época yo pensaba, lo que es cultura para el antropólogo es el gran otro para el psicoanalista. Interesante. El otro día, viendo un documental sobre los incas y el lenguaje de los incas en los quipú, los nuditos eran sílabas, hecho por antropólogos, pero una belleza el descubrimiento de cómo tenían, o sea, no escribiendo, no teniendo la escritura, tenían lenguaje. Y la manera en que lo hacían, y recordaba a los egipcios, ¿no? Cuando Lacan se ocupa de los egipcios. No, sí, sin ninguna duda, el lenguaje sería, vale, gracias. Es una maravilla. A ver, los incas son cosas que uno se sorprende, ¿no? Cuando va y conoce Machu Picchu y demás. Los incas no solamente tuvieron un fantástico sistema de riego, etcétera, etcétera. Tenían baño donde defecar y hacer correr el agua. Y eso eh, como lo que oficiaba de inodoros tenían uno al lado del otro, pero digamos, eso estaba amparado y tenían segregación urinaria. Pues las mujeres para allá, los varones para allá. Interesantísimo. A mí me resultó sumamente interesante. ¿No? Esos son elementos de cultura. Elementos, a ver, elementos de una cultura que hoy quizás es diferente. Hoy lo privado y lo público parecen como que están en un sinfín, como que se pasa de lo privado a lo público sin ningún problema, ¿no? Que es la... Yo quisiera hacer como un comentario, que pues pensando en cómo se aprende, cómo han cambiado los patrones de crianza actuales, ¿sí? Hay muchos aprendizajes que se dan mediante el juego de los niños. Eh, por ejemplo, uno de los grandes aprendizajes es el aprendizaje de la diferencia, el aprendizaje de la frustración, el aprendizaje de aprender a incluir al que es débil o torpe. Em, También el aprendizaje de cómo competir sin aplastar al otro, ¿sí? El aprendizaje de cómo em, simplemente compartir para divertirse y como de bromear. Muchos de estos aprendizajes eh, que fueron fundamentales para inscribir en el cuerpo relacionalmente cómo es el sentir estas cosas y cómo es tramitarlas. Cuando tú metes a un niño en una caja donde el televisor, ahora el celular o el computador es lo que ellos tienen, donde ellos
crecen mayormente aislados con un cuidador adulto, donde no tienen como esa misma posibilidad o tienen papás adultos que los inscriben desde pequeñitos en sistemas súper competitivos. Entonces, por ejemplo, los meten a la clase de tenis y de una vez con instructor, pero para generar campeones a los 10 años de edad, una cosa así. O para generar medallistas de oro en gimnasia olímpica de una vez, o sea, quitándole toda la gracia al juego y a la exploración. Eh, Quizás la pérdida de ese entramado que es interno, pero que se construye de esa manera, podría dar fragilidad, en esa fragilidad que nosotros vemos, em, pues en estas generaciones de hoy en día. No sé ustedes cómo piensan eso. Ay, mientras que hablabas tú, yo lo que pensaba era en el aumento, fuera del psicoanálisis, pero a ver, es parte de la realidad. El aumento del porcentaje o el porcentaje de las enfermedades autoinmunes. Siempre existió, pero Es elevadísimo y era lo que yo les decía en los estudios de prevalencia, que está subiendo rapidísimo el tema del dolor crónico, las enfermedades metabólicas y las enfermedades autoinmunes, pero así aceleradísimo. Hace 10 años íbamos en 53% de dolor crónico, ya vamos en 53%, o sea, 10% poblacionalmente es mucho. Y tener jóvenes gravemente enfermos a edades tan tempranas. estás premoldeado. Acá lo que yo he estudiado de globalización me lleva a pensar que justamente, digamos, construir las condiciones para que el sujeto no piense es una manera de construir condiciones para manipular al sujeto, Mm. ¿no? Y es ahí donde yo digo, wow, una reacción del sujeto es esto de las enfermedades autoinmunes. Digamos, por un lado tenemos el elevadísimo nivel de violencia, por ejemplo, para afuera, ¿no? Pero por el otro lado, está muy elevado el nivel de las autoinmunes. Justamente en el grupo de los médicos del hospital, eh, hablaban de cómo los toca a ellos y los deja angustiados, los deja mal, ¿no? El tema de las autoinmunes en los niños, la leucemia. Mm. Antes no se veía tanto niño pelado, digamos, ¿verdad? Tanto niño bajo los efectos de la medicación oncológica. Y hoy sí. Entonces, ¿no? Sí, bueno, o la agresión va para afuera y la violencia y mato a quien sea, o me autoagredo de la peor manera. Me autoagredo, no estoy poniendo mi intencionalidad, por favor, me autoagredo. No, lejos de pensar una intencionalidad. No, pensando en estas autoinmunes, que al fin y al cabo es el aumento de las defensas. Y cómo un sujeto aumenta las defensas y ataca al propio organismo, porque el sistema inmune se vuelve un poco loco. Entonces, digamos, ¿por qué alguien tiene que subir tanto las defensas? Digamos, porque lo que te dan es El ¿no? concepto es equivocado. A ver, a ver. No se te sube las defensas. A ver, el sistema inmune tiene partes autorreguladoras.
Sí. Lo que se te baja es la parte autorreguladora. O Ah, sea, ok. técnicamente es una inmunodeficiencia. Ok. Pero Ajá. ese regulador, Nancy, vos que a lo mejor la tenés más clara, ese autorregulador que Es entra médica. en déficit, ¿qué es lo que produce? Tú puedes tener enfermedades autoinmunes establecidas y con riesgo genético, como las artritis reumatoides, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, donde tú tienes un riesgo genético incrementado para que aparezcan. Pero Sí. este aumento actual de autoinmunidad tiene que ver con el incremento exagerado del estrés. Ah, ok. Entonces, te voy a enseñar el mecanismo. El mecanismo es este. Cuando tú estás permanentemente estresado y no descansas, o sea, no baja el pico de estrés, lo que haces es sobrecargar el sistema que produce energía en tu cuerpo, que son las mitocondrias. Ok. Para producir un ATP, tú tienes que llenarte de radicales libres que quedan ahí encapsuladitos en la mitocondria y ellos se encargan de eliminarlo y ya el cuerpo hace la tarea divinamente. Cuando tú no descansas, no tienes cómo reparar ese sistema antioxidante. Entonces, los radicales libres se salen de las mitocondrias. Eso es como ácido de batería. Daña todo lo que hay en la célula y rompes las células. Ok. Resulta que el sistema inmunológico, como lo que está dentro de las células, está es adentro, no está fuera de las células. Cuando a él le ponen organelos internos de la célula en el torrente intersticial o sanguíneo, él dice, no, me atacó una invasión de bacterias. Entonces Claro. él lo que hace es señalizar esos organelos que son internos y genera memoria inmunológica para atacarlos. O sea, se genera una enfermedad autoinmune no especificada y esto es solamente por estrés crónico. Y estamos hablando que estos cambios se producen solamente con 3 meses de estrés en el que tú ni dormiste, ni comiste, estuviste súper mal y no descansaste nada. Y por supuesto, la alimentación tiene mucho que ver porque para reparar los sistemas antioxidantes tú necesitas cantidades extras de vitamina. Y con las dietas tan malas que nosotros tenemos hoy en día, no aguantamos para poder manejar Pero toda señora, esa carga de radicales pero libres. que es muy sencillo. Ve a un negocio en Estados Unidos y tienes todos los antioxidantes, a la época, por lo menos, yo hace mucho que no voy, pero como era terrible hace 10, 15 años, y siguen, la venta, el negocio de los antioxidantes, el negocio de las vitaminas, la polivitamina, la vitamina para los más 40, los más 50, los más 60, para las mujeres, para los varones, los antioxidantes de todo tipo, y la panacea de los antioxidantes, de todos es un negocio. Sí, pero aparte qué interesante la explicación real de cómo funciona en el cuerpo y cuál es qué es lo que aprieta el botón rojo, ¿no? El inconsciente. El inconsciente, el sometimiento del cuerpo, Me gusta que hace así, Nancy, bravo. el sometimiento del cuerpo a esa presión durante 3 meses, a ese estrés, hace que el cuerpo, digamos, volvemos al punto de partida, esta imposibilidad de tramitación a través de lo simbólico, este cuerpo que está constituido por esta malla, por esta matriz simbólica, por esta malla simbólica, pero que lo simbólico no da respuesta, no es suficiente, no hay posibilidad. ¿Y cómo detona el cuerpo? Cómo detona, por ejemplo, con un autoinmune.
Porque uno digamos, es la época. Sí. Es que pero lo que yo veo ahorita es que no me miraron en el colegio y no me pusieron like. Claro. Claro. Pero entonces me deshago y no puedo tramitar ni manejar que no me pusieron like. Acá no puede manejar la frustración de que no le pusieron like. ¿Mm? Frustración al like. Sí. Y entonces yo sí pienso que ahí hay y por eso me fascina tu propuesta de seminario, Amelia, porque es pensar qué es lo que nos llevó a esta fragilidad tan terrible en la tramitación de las cosas que para las generaciones anteriores era una bobada. Pero estos niños se matan por eso. Mm. Mm. Bueno, hubo toda una época, a ver, que al niño no había que frustrarlo, ¿no? Y de alguna manera, no sé si nos seguimos con esto de, no sé cómo es en el resto del mundo, pero en Argentina, con esto de que de primero o segundo grado pasan sin repetir y no sé cuántas veces pasan ¿no? Es una cosa muy engañosa. Esto de no frustrar porque después terminas más frustrado, después terminas traumatizado. Sí, por ejemplo, acá en el sistema escolar eliminaron el sistema de notas hasta séptimo grado para que los niños no se frustren. Pero entonces entran a octavo y ese es el descalabro más grande porque ahí ya hay notas. Y también para cuidar el narcisismo de los padres. Sí, Porque si hay sí, notitas sí. de los niños, algo pasa con los papis. Mm. Claro, y además, bueno, todo un sistema. Claro. Bien, nos vemos, yo les mando los escritos, me encantó el debate y nos vemos el martes que viene. Muchas gracias. Beso grande. Gracias. Bueno, Gracias. un abrazo a todos Chao y a muchas todos. gracias. Chao, chao. Ana.